Buenas, Olis. Bueno, chicos, me copé hablando de libros. Se copó Monta hablando de libros. No sé, yo no sé si a ustedes les copa, no les copa. La verdad que no sé, yo me copé. Y todavía tengo libros para hablar de mi biblioteca. Así que hasta que se agoten los temas de conversación sobre mis libros, vamos a continuar, ¿ok? Hoy les vengo con recomendaciones de libros que quizás ustedes no conozcan, quizás, o sea, vos capaz sí lo conocés, te leíste el libro 70 veces, está tipo Monta, esto lo leí cuando yo tenía 5 años y aprendí a leer, bueno, ¿se puede aprender a leer a los 5 años? En fin, ustedes me entienden a lo que voy, si ya conocen el libro, sí, finjan demencia, ahora vas a fingir demencia, el libro nunca en tu vida lo habías escuchado, ¿ok? Otra cosa, ustedes no esperen de mí que esto sea la gran reseña intelectual de cada uno de los libros, ¿ok? Vamos a hacer de cuenta que yo soy tu hermana, yo soy tu amiga y estoy tipo boluda, escuchame, leí este libro, te lo recomiendo. No esperen que esto sea como una cosa intelectual, ¿viste? Cuando tenés que hacer una reseña de un libro en la escuela o una cosa así. No esperen nada de eso, yo se los recomiendo del corazón, del alma, una cosa de conecté con este libro y quiero que vos también. Empecemos. Voy a empezar hablando de este libro, que se llama En la línea recta de Martín Blasco. Yo este libro lo leí en segundo año de la secundaria, así que si alguien que fue al secundario conmigo en segundo B se acuerda de este libro, o capaz se acuerdan de este libro y están tipo, Monta, ¿qué haces recomendando ese libro? No, no, permíteme decirte que este libro es fantástico. Lo volví a leer hace creo que 2 semanas porque estaba tipo, quiero una lectura rápida. Literalmente lo leí en 1 hora. Pues es cortito. Y como verán, tipo, la letra es como súper gigante. Todo esto lo leí al toque. Es muy... yo no me... Yo mientras lo leía decía, no puede ser que yo haya leído esto a los 13, 14 años. Y claramente se me pasaron por encima un montón de cosas, siento yo. Básicamente estamos hablando de un chico que el libro empieza fuerte. El libro empieza con lo siguiente. El 24 de febrero murió mi padre. Listo. A partir de ahí te siembra la semilla para algo que vos decís, de acá o me voy a largar llorando o capaz este sea un libro muy wholesome. Voy a usar mucho esta palabra, wholesome. Voy a dejar la definición acá porque no sé cómo explicarles qué significa wholesome. Es un chico que vive con su hermanito y su mamá. Su padre murió. El chabón le encantaba la música, tipo, el chabón era como súper fan de toda, como una enciclopedia de música era el chabón. Pero de la nada se da cuenta de que perdió el interés. Después de que murió su papá, perdió el interés. Está como... Y a partir de ahí, en su familia también empiezan a pasar cosas. Claramente porque se murió su padre. Pero está todo narrado desde la perspectiva de él, cómo él lo ve y cómo él siente que tiene que hacerse cargo de un montón de cosas sin darse cuenta. Yo, como que él lo explica, pero no desde ese punto de me tengo que hacer cargo de mi familia, sino que vos te vas dando cuenta mientras lo vas leyendo, que el chabón claramente de la nada tiene que madurar. Léanlo, lo recomiendo, es una lectura muy rápida. Si no sos de leer o no sabes qué leer o no te gusta leer, léete este libro. Bien, este segundo libro que voy a recomendar. Hay gente que lo escuchó, gente que no lo escuchó. Todos oímos hablar de Stephen King, ¿ok? Todos. Pero sobre este libro hay gente que a veces se los nombro y están tipo... ¿Qué? En su momento yo tenía una profesora en la escuela que me dijo, yo tengo toda la colección de Stephen King. Y yo llevé este libro, que se llama Los ojos del dragón, a la escuela y ella se quedó tipo... ese no lo tengo. Porque Stephen King tiene un montón de libros. Y este es uno de sus libros, no sé si el único, no. Pero es uno de sus libros como más fantásticos, como que se tira más hacia la fantasía. Con fantástico me refiero a que hay magos, brujos, ¿se me entiende? Va por esa onda, tipo el malo de la historia es un brujo. Básicamente es la historia de dos hermanos, también se les muere el padre, seguimos por el rumbo de padres muertos, se les muere el padre. Son dos hermanos, uno claramente va a ser el heredero y el otro está tipo, yo quiero ser el heredero. Y hay un mago malo por ahí dando vueltas y está tipo, te voy a ayudar. Y empiezan a hacer un montón de tramoyas para cagarlo al que va a ser el heredero. Es una de esas historias que va a través de los años, ¿se me entiende? No es que todo pasa en un mismo año o en 2 años, tipo, pasa a lo largo de un tiempo y eso siento que a mí me pasa con las historias que cuando pasa eso
se me hace más interesante cuando vos decís, pasaron 6 años, como una cosa así. Se me hace súper interesante. Así que les recomiendo posta este libro. No es terror, realmente no es terror, una cosa de, ay, me va a dar miedo. No te va a dar miedo. Recomiendo y de paso van a entender por qué se llama Los ojos del dragón. Oh. El siguiente libro que voy a recomendar. A ver, todos oímos hablar de Mujercitas. Todo. Mujercitas aquí, mujercitas allá. Pero pocos oímos hablar de hombrecitos. Yo no conocía hombrecitos hasta que fui a la casa de mi nona en busca de libros y encontré este libro y me lo traje. O sea, mirá la edición del año del Jodopes. ¿Me entendés? Hombrecitos es como... Yo, por ejemplo, tengo la primera parte de Mujercitas. Tipo, en esta parte, como la parte en la que ellas son más chiquitas, ¿viste? Antes de que pase todo el drama que viene después. La primera parte de Mujercitas es muy tierna, ¿viste? Porque son ellas chiquitas. Por el mismo sentido viene Hombrecitos. A ver, no es una historia que vos tenés que sí o sí seguir la trama y seguir leyendo. O sea, sí son todos los mismos personajes, pero ¿cómo puedo explicarlo? O sea... Es como que en cada capítulo les pasan cosas distintas, ¿me entendés? Como medio esas series que los personajes son los mismos, pero no necesariamente en cada capítulo pasa algo que tiene que ver con el anterior. No sé si se me está entendiendo. Es un libro muy tierno, o sea, una lectura muy tranqui, digamos, como para leer en la plaza, ¿me entendés? Abajo del solcito, o leer como para... Nada, tenés un ratito mientras, no sé, estás merendando y querés leer algo, te lees Hombrecitos. Digo, no es una lectura que tenés que estar así como súper conectando lo que pasó en el capítulo 15 con lo que va a pasar en el capítulo 30. Es básicamente una escuela de nenitos, van nenitos y hacen sus cositas y es muy tierno. Chicos, me matan los libros viejos, mira estas páginas. Esto es oro. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me encantan los libros viejos. Y más el olor del libro viejo me fascina. Bueno, en fin, muy wholesome. Es otro libro muy wholesome que posta recomiendo que lean si quieren algo súper tranquis y tiernis. Este siguiente libro me lo regalaron mis tíos y tardé mucho en leerlo porque al principio estaba tipo, ¿de qué será? Como que no me llamaba mucho la atención. Se llama El libro de los hechizos, de Catherine Howe. La autora, por lo que dice acá, es descendiente de 2 de las mujeres acusadas de brujería en Salem. Elizabeth Howe, que fue ahorcada, y Elizabeth Proctor, que sobrevivió. ¿Cómo? ¿What? Tipo, me re llamó la atención. Básicamente tenemos la historia de una chica que creo que estudia historia y tiene que escribir su tesis. Su mamá la manda como a limpiar la vieja casa de su abuela y ahí se encuentra como con una llave y esa llave la va conduciendo hacia cosas que tienen que ver con las brujas de Salem y un libro, el libro de los hechizos. Decide escribir su tesis a partir de eso, lo cual claramente la lleva a toda una investigación, pero su mismo profesor también se obsesiona con este libro de los hechizos. También esto va entremezclando entre el pasado de unas brujas de Salem y ella en el presente ahora haciendo todo este descubrimiento y vos vas atando los cabos entre lo que ella está descubriendo y esta historia del pasado. Es una hermosa historia de brujas, chicos. A mí me encantan las historias de brujería. Posta lo recomiendo si les copan las historias de brujas y hechizos y bla bla bla. Este siguiente libro, o sea, chicos, les pido mil. Yo creía que el nombre del libro era Chase. No, Chase es el autor, ¿ok? Es esa clase de libro que te ponen el autor más grande que el título. El título es Un ingenuo más, de James Hadley Chase. Es un libro de misterio, básicamente, y medio policial, pero tira más al misterio. A mí me encantan, yo soy fan de los libros de misterio, de detective. O sea, me di cuenta en este último tiempo. Libros de misterio, detectives, hay un caso que resolver, a mí me encanta. Y es medio lo que sucede en esta historia, es básicamente un chabón que estuvo en la cárcel, sale, un día se encuentra con una mujer que le hace una propuesta. Medio, este libro también lo leí hace bastante. Medio, que vos decís, esto puede salir o muy bien o muy mal. O sea, al principio la propuesta que le hace la chabona suena muy simple, muy básica, como muy fácil de hacerlo, ¿viste? Pero en el camino, bumba, muertes, cosas que vos decís, el chabón se metió en una jodida, ahora cómo sale de esta.
Y como que lo que parecía en un principio al final no es. Como que es esa clase de historias, ¿viste? Como decís, esto va por un lado y de la nada como que el mismo personaje no entiende qué carajo está pasando, entonces vos tampoco entendés qué carajo está pasando. Mientras suceden un montón de cosas, ¿se me entiende? Es como que es toda esa onda que a mí me encanta, porque es como que no puedes parar de leer. Lo que me pasó con este libro es que no lo podía parar de leer. Es un libro que me cayó un día de la nada, así que no tengo idea dónde se puede conseguir o si está barato o no está barato, no tengo idea. Está muy bueno si buscas una lectura que te atrape, ¿viste? Como una cosa de quiero leer un libro que me haga no dejar de leer, listo, es este, un ingenuo más. Ahora voy a recomendarles un libro, en realidad una trilogía. Mira, estos libros me los trajo mi tío. Yo estaba buscando libros para leer y él me dejó estos de Paul Auster, que es como si esta trilogía de Ciudad de Cristal, Fantasmas, La habitación cerrada. Los 3 libros se conectan entre sí, ¿ok? Por eso. Pero, a ver, no es como una historia de lo que pasa en este libro precisamente pasa en este, pero sí o sí tenés que leer los 3 para entender la historia completa. Muy complicado, monta, no se entiende nada. A ver, porque no es como, digamos, los Juegos del Hambre, ¿ok? Los Juegos del Hambre también es una trilogía que tenés los mismos personajes y la historia continúa en los otros, o sea, en los 3 libros continúa la misma historia. Esta no vendría a ser esa la onda, pero vos sí o sí tenés que leerte los 3 y leértelos. Primero Ciudad de Cristal, después Fantasma y después La habitación cerrada, porque en el último capítulo de La habitación cerrada es como que se hace medio no una conclusión, pero medio como que se une todo. No es una lectura sencilla, ¿ok? No son lecturas, para mí, no son lecturas sencillas. Vos, o sea, yo creo que si estás estudiando letras o si estás estudiando profesorado de literatura, ¿viste? Si estás en esa onda, seguramente lo entiendas mucho mejor que yo. En Ciudad de Cristal, a ver, vamos paso por paso, ¿ok? No, vamos a calmarnos, paso por paso. En Ciudad de Cristal tenemos la historia. Son todas novelas así como un detective, ¿ok? Todo lo lindo es que todo transcurre en Nueva York, las 3 historias, y el chabón te lo narra como muy específicamente. Por varios momentos los personajes lo que hacen es empezar a caminar y caminar y caminar en sus momentos en los que están tratando de resolver esto o ya están medio entrando hacia la locura, porque lo que le pasa a estos personajes es que empiezan medio que a entrar en una cosa de locura. Les dan un caso a resolver, ¿ok? Ellos empiezan, pero a la vez como que empiezan a dudar de si en realidad le están haciendo todo esto a propósito, como que medio entra en una cosa de qué es lo que está pasando, porque trata de empezar a resolver el caso y lo tiene que resolver solo, y creo que en esa soledad medio que empiezan a descender hacia la inminente locura, ¿ok? No, no es que se vuelve totalmente loco, pero como que todo en su cabeza empieza como a hacer esto, ¿se me entiende? El chabón como que empieza a caminar por Nueva York y cómo Paul Auster te lo va narrando, tipo la ciudad de Nueva York. Yo dije, yo nunca fui, pero siento que fui. En Ciudad de Cristal tenemos un chabón que es escritor de novelas policiales, ¿ok? Un día lo llaman a su casa, pero se confunden, ¿ok? Como que su nombre es Quinn, pero le dicen, ¿es usted Paul Auster? ¿Es usted Paul Auster? ¿Se me entiende la cosa compleja? Yo, a partir de ahí, yo ya dije, el personaje se llama como el autor. Al principio él está tipo, bueno, no, yo no soy él, pero después dice, bueno, sí, voy a probar y voy a decir que soy él, a ver qué pasa. Y a partir de ahí tiene que empezar a resolver un caso. Ok, vamos a cerrarlo ahí. Y en el resolver ese caso, medio que el chabón empieza a descender hacia la locura. En Fantasmas se vuelve más complejo todavía porque los personajes son colores. O sea, se llaman como colores. No todos los personajes. Más complejo todavía. Tenés al detective azul que lo contacta blanco para que espíe a negro. ¿Ok? Entonces de ahí tiene que hacer exactamente lo que le dijo blanco. Ir y investigar a negro. ¿Qué carajo es lo que hace negro? Negro no, parece que no hace mucho. Entonces eso hace que azul medio que también empieza a descender hacia la locura. Porque está tipo, estoy mirando a este tipo. Este tipo no está haciendo mucho. ¿Será que en realidad me quieren investigar a mí? ¿Qué es lo que está pasando? Porque se me entiende como que el chabón empieza como,
Perfecto. En la habitación cerrada es un tipo. Lo contacta una mina. La mina es la esposa de su amigo de la infancia. Este amigo de la infancia hace bastante que no se hablan, hace como 10 años que no se hablan. Resulta que desapareció, lo están dando por muerto, básicamente. Pero desapareció este amigo de la infancia. Desapareció, no sabemos dónde fue a parar. Pero le dejó algo dicho a su mujer. Él se ve que escribió un montón de historias. Él quiere que su amigo las lea y si para él son buenas, que se publiquen. Si para él son malas, que las tire todas a la mierda. A partir de ahí pasan cosas, ¿ok? No suena como... Suena como que vos decís... ¿Y qué va a pasar a partir de eso? Pasan un montón de cosas. Repito, estas tres historias se conectan entre sí. A mí el que más me gustó es La habitación cerrada, aunque Fantasmas es el que más rápido leí. Y yo siento que lo voy a tener que releer como 5 veces cada libro para poder entender exactamente qué es lo que me está tratando de decir Pollster. Y por último, estaba pensando en si recomendar este libro o no, porque todavía lo estoy leyendo. Me parece bastante interesante y me falta poco para terminar, tipo me falta eso nomás. El libro se llama Crímenes imperceptibles de Guillermo Martínez. Oh my god, un autor argentino monta... Igual es un autor argentino que está narrando una historia que pasa en Oxford. Porque el chabón, por lo que estoy leyendo acá, es un matemático, tipo el autor. En realidad es un matemático. Es muy gracioso a veces leer a los autores de los libros porque resulta que no estudiaron letras y no estudiaron nada que tenga que ver con eso. Pero igual escribe bien. Les estoy recomendando el libro porque es bueno. La historia de la portada no atrae un carajo, no atrae para nada, pero también se trata sobre un caso a resolver. Me encantan esa clase de historias. Y lo que es muy interesante de esta historia es que básicamente están ocurriendo muertes, ¿ok? El chabón llega a Oxford, tiene que hospedarse en la casa de una señora viejita que vive con su nieta. Y un día esta mujer, pumba, muere. Pero muere... Y empiezan a quedar como que el asesino empieza a dejar rastros, como cosas que está esperando que los matemáticos resuelvan. El personaje también es un matemático, ¿ok? Es un matemático que por eso está yendo a Oxford. Y es muy interesante ver cómo resuelven los casos estos matemáticos, porque no va a estar él solo. Resuelven los casos basándose, a ver, en la matemática, pero no es que se ponen a hacer numeritos o ecuaciones, ¿viste? O cosas así. No, sino usando la lógica de un matemático. Es como que es muy interesante eso. Como que yo nunca lo había pensado, pero claramente la gente que se dedica a la matemática, yo no puedo estar más alejada de la matemática. Pero es muy interesante la mente de un matemático, que va para otro lado totalmente distinto. ¿Se me entiende? Como... más desde la lógica, no sé, porque el mismo asesino empieza como a dejar signos que solo puede entender un matemático, ¿se me entiende? A ver, yo sé que vos me decís matemático, no me interesa, monta, no sé, es muy interesante, chicos. A mí, les juro por Dios que yo odio la matemática, quien me conoce lo sabe, odio la matemática, es la única materia que me llevé en el secundario, solo una materia me llevé, fue matemática. Y aprobé matemática porque la profesora se apiadó mucho de mí. Yo no tendría que haber aprobado. ¿Me entendés a lo que voy? Yo estoy totalmente odio la matemática, pero este libro me está fascinando mucho y posta no lo puedes parar de leer. Así que posta lo recomiendo mucho. En fin, eso fue todo por mi reseña de libritos que quizás ustedes no conocían. Yo siento que posta son libros que querés volver a leer, ¿viste? Querés seguir leyendo. Así que sí. No sabes qué leer, no te interesa mucho la lectura, posta te recomiendo cualquiera de estos libros. No sé si los de Paul Auster, porque van a estar más complejos, pero ¿me entendés? Por ejemplo, el primero que recomendé, el de En la línea recta, me parece fantástico para empezar. Y eso, espero que les haya gustado mucho. Díganme si les copa esta clase de videos. Si quieren algo como, porque capaz están esperando que haga una reseña como más metida en la historia, no sé bien, pero bueno, yo los digo desde lo que me sale, como si le estuviera contando a una amiga, che boluda, léete este libro. Así que nada, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.